Clave número 6. Control emocional. Mecanicidad de las emociones. La gama de nuestras emociones se experimenta entre los extremos de un péndulo que fluctúa desde lo que altera hasta lo que estabiliza. Si el péndulo permaneciera a plomo en el centro, estaría en su punto de equilibrio. Sin embargo, el ser humano es un desequilibrio emocional, porque su péndulo está oscilando constantemente al ser sometido durante el día a múltiples eventos, y todo cuanto estimula los sentidos, como para romper el equilibrio, provoca una reacción emocional, cuyos grados de intensidad se corresponden con los grados de profundidad hipnótica y por lo tanto de sueño. En su programación mecánica, cada persona tiene un conjunto ilimitado de emociones negativas. Por ejemplo, si alguien tuviese 10 emociones negativas, éstas se pondrán en movimiento, es decir, funcionarían como tales, siempre exactamente por los mismos estímulos. Esto significa que no tiene mayor importancia lo que el individuo deba enfrentar en el mundo exterior que lo rodea. No importa que se trate de la emoción morbosa que producen las teleseries, de la emoción que provoca un amor sublime, de una emoción de odio o de una emoción mística relacionada con Dios, puesto que el sujeto solamente va a reaccionar a través de esas 10 emociones mecánicas primitivas que posee. Es imposible que pueda sentir ninguna otra cosa, porque su programa emocional se lo va a impedir. Por el hecho de que las emociones están programadas, la persona está realmente imposibilitada de amar o de odiar, sentir celos, envidia, orgullo, etc. Todo esto corresponde a lo mecánico del sujeto que está sintiendo aquello, en el sentido que ante el mismo estímulo reacciona siempre de la misma manera, independiente de lo que está viviendo y de las verdaderas emociones superiores que vibran en la parte esencial de la persona. No importa que el sujeto esté enfrentando situaciones felices o acontecimientos penosos, puesto que, como es automático, va a reaccionar siempre de la misma forma, como lo indica su programa. Este automatismo significa, entonces, que el ser humano no puede realmente sentir emociones mientras no trascienda el propio programa y se conecte así con lo emocional superior. Cuando siente rabia, vanidad, prepotencia, orgullo, celos, etc., simplemente está experimentando la mecánica de lo emocional. La persona está programada así, y va a sentir rabia, por ejemplo, sin que pueda defenderse de aquello. Se piensa que las emociones dependen de lo bueno o malo que el sujeto está experimentando. Pero si se analiza el fenómeno emocional más a fondo, nos daremos cuenta de que existe una disociación entre lo emocional y lo que el individuo vive, debido a la interpretación que la persona hace de lo que está ocurriendo. A un tipo pueden ocurrirle sucesos muy agradables y felices, pero si el sujeto interpreta aquello negativamente, va a sufrir y experimentar emociones negativas. Por el contrario, a otro pueden pasarle cosas verdaderamente desagradables, y si las interpreta positivamente no va a sufrir, sino que experimentará una agradable emoción. Todo depende entonces de la interpretación que el sujeto haga de cierta experiencia que enfrenta en un instante dado. Sin embargo, no existe tal interpretación por parte del individuo mismo, y sino que ya está marcada y escrita con anterioridad en su programa emocional. El programa dice, por ejemplo, que el sujeto ante ciertas situaciones específicas va a reaccionar agresivamente. Ante otras situaciones lo hará con humildad. Ante otras se angustiará o tendrá miedo, y así sucesivamente. Siempre existe el detonante preciso que hará estallar una emoción negativa, en el sentido de que son siempre las mismas causas las que desencadenan el mismo tipo de emoción. Las personas son manipuladas por las circunstancias exteriores, que actúan como detonadores de las emociones mecánicas.
Son los mismos estímulos, situaciones y motivos específicos los que en un momento dado, por ejemplo, hacen enojar, sentirse vanidoso o ponerse celosa a una persona. Como sus emociones son forzadas, obligatorias y compulsivas, no puede así vivenciar libremente su emocionalidad. El ser humano no tiene ninguna libertad emocional, solo conoce las emociones automáticas que le dicta en todo instante su programa. La ciencia hermética preconiza que es posible anular esta emocionalidad automática y conectarse así con el centro emocional superior. El centro emocional superior. Que las emociones negativas sean obligatorias significa que el ser humano no puede elegir sus estados emocionales. El sujeto puede ser libre aparentemente en lo físico, pero si está emocionalmente alienado, pierde toda libertad por estar predestinado a vivir bajo el dictado estricto de su programación. No existe opción posible, puesto que el individuo está obligado en un momento dado a enojarse, a sentir pena, envidia, celos, orgullo, etc. Son respuestas automáticas y por tanto obligatorias a ciertos estímulos, porque aquello es mecánico. Es como cuando nosotros sumamos en una calculadora 2 más 2 y al apretar el botón, el resultado obligado tiene que ser 4, ya que la calculadora ha sido previamente programada automáticamente para esta respuesta. El ser humano conoce un solo tipo de emoción, que es la emoción de estar poseído por una fuerza extraña, o mejor dicho, la emoción única de no poder sentir verdaderas y auténticas emociones. Hay personas que aparentan ser muy emocionales en un momento dado, pero si profundizamos un poco esa emocionalidad, muy pronto nos daremos cuenta de que esa manifestación es mecánica y no corresponde entonces al individuo mismo, sino a un programa ajeno que le ha sido implantado desde afuera. Por este motivo, es posible saber con bastante exactitud cómo podría reaccionar un sujeto ante un estímulo corriente. Por ejemplo, si alguien es insultado sorpresivamente en forma grosera, con toda seguridad va a reaccionar agresivamente con un insulto mayor, o bien se va a callar por miedo, quedando eso sí muy afectado emocionalmente. Pero si alguien fuera insultado y respondiera con una sonrisa bondadosa, sin sentirse afectado en lo más mínimo, diríamos que aquello no corresponde en absoluto a lo que está sucediendo. Precisamente, si entendemos que no corresponde, es porque nos damos cuenta de que existe un programa del cual, inevitablemente, no podemos escapar. Porque el afectado no podría contestar el insulto con una sonrisa bondadosa. La reflexión parece absurda, pero la norma, la tradición, el programa ancestral del ser humano ordena que no debe ser así, y que es necesario reaccionar ante un insulto en forma totalmente distinta. El gran problema de las emociones automáticas reside en que el individuo no alcanza a pensar antes de reaccionar mecánicamente, puesto que todo lo emocional es mucho más rápido que el pensamiento. Esa persona que es insultada no logra darse cuenta que le conviene hacer realmente en ese instante y responde siguiendo el dictado de su programación emocional. Insultar a quienes nos insultan es el camino del menor esfuerzo, de la programación emocional. Perdonar a quienes nos atacan requiere de un esfuerzo y de un estado de despertar especial. Las palabras de Jesús: si te abofetean una mejilla, pon la otra, cobran aquí un profundo significado. Como las emociones son mucho más rápidas que el pensamiento, perturban la calidad de éste con su mecanicidad, impidiéndonos pensar espontáneamente. De ahí la tremenda importancia de lograr dominar las emociones negativas e imponernos definitivamente sobre el programa mecánico. ¿Qué valor tendría, por ejemplo, sufrir mecánicamente?
Por el hecho de que un sujeto esté programado emocionalmente, lo que sufra en su vida será casi totalmente estéril desde el punto de vista espiritual. No sirve el sufrimiento de una persona cuando sus emociones son mecánicas, porque no lo puede aprovechar en forma de una lección, haciendo de la vida una maestra. Por este motivo, la gente en general aprende muy poco de las experiencias negativas que debe enfrentar en su vida, que son siempre las únicas que traen lecciones de incalculable valor. Una persona puede sufrir mucho en su vida y aprender muy poco de todo aquello, porque sus emociones mecánicas siguen funcionando por su cuenta y permanecen iguales por mucho que ella sufra. ¿Qué sacaría, por ejemplo, una computadora con sufrir? Nada absolutamente, porque es mecánica, está programada. Para que el sufrimiento del ser humano sea realmente aprovechable, tendría que ser tan intenso como para derretir o fundir en cierta forma la programación emocional. Cuando expongamos la clave número 11, la alquimia, profundizaremos los métodos a través de los cuales es posible en un momento dado cambiar determinadas barreras en sí mismo, aprovechando el sufrimiento integralmente para nosotros al lograr el dominio de nuestras emociones. Se piensa generalmente que dominar las emociones significa que el estudiante debe convertir su corazón en una piedra, transformándose en un ser insensible a todo, incapaz de sentir nada. Sin embargo, significa todo lo contrario, puesto que ahora llegará a sentir mucho más que antes, con la gran diferencia de que será selectivo y consciente. El individuo carece de toda libertad para escoger, y su vida emocional funciona a nivel automático, ya que sin darse cuenta, sin percatarse de lo que realmente sucede, se hace cargo en un instante dado de fuerzas extrañas que lo posesionan, haciéndolo experimentar toda clase de emociones negativas. De esta forma, el trabajo hermético con el centro emocional consiste en anular la emocionalidad automática, desarticulando gradualmente el programa por el cual se ha regido. Mientras las emociones negativas actúen en nosotros, no tenemos capacidad para enfrentar la realidad tal cual ésta es, ya que para ello es necesario juntar el pensamiento no programado con lo emocional no programado. En esta división en dos partes que hicimos de la estructura psicológica del ser humano, dijimos que la personalidad correspondía a todo lo programado y automático del individuo, y que la esencia representaba lo no programado y espontáneo. Existe una inteligencia programada que pertenece a la personalidad, radica en el cerebro físico y funciona en forma mecánica, acumulando datos como un computador, pero incapaz de desarrollarse a sí misma. Existe en relación a esta otra inteligencia superior, no programada, que pertenece a la esencia, radica a nivel energético en lo profundo del ser humano, y es capaz de desarrollarse a sí misma en nuevos campos, elevándose y renovándose constantemente. En igual forma, existe un centro emocional programado que pertenece a la personalidad, radica en el corazón del individuo y funciona en forma mecánica. En él se encuentran todas las emociones negativas, como la rabia, el egoísmo, el odio, el descontento, la envidia, la depresión, la angustia, la agresividad, el negativismo, etc. Existe en relación a este otro centro emocional superior no programado que pertenece a la esencia. Vibra a un nivel energético, corresponde al mundo de lo espontáneo y opera y se desarrolla conjuntamente con la inteligencia esencial. Este centro se caracteriza porque aquí no existen emociones negativas de ningún tipo, y todo sentimiento que nazca de allí corresponde solamente a verdaderas y auténticas emociones positivas. El ser humano casi no vislumbra lo que significa experimentar un sentimiento no programado, porque toda su vida emocional se ha manifestado siempre a nivel automático,
acostumbrándose a sentir siempre lo mismo, en tal forma que desconoce los sentimientos auténticos y genuinos. Por sí mismo, el estudiante no puede crear emociones positivas, las que más bien podríamos decir que se nos presentan en ciertas ocasiones si hemos trabajado sinceramente en las claves del despertar, como una especie de consecuencia natural de nuestros esfuerzos. Otra característica del centro emocional superior es que todas las emociones positivas que lo componen no pueden convertirse en su opuesto. A nivel del centro emocional inferior, nuestro acostumbrado amor puede transformarse fácilmente en odio, la admiración en envidia, la alegría en angustia, el optimismo en negatividad, etc. La más agradable emoción mecánica puede convertirse en un sentimiento desagradable con la velocidad del rayo, si nuestro orgullo o vanidad, por ejemplo, son tocados. Las emociones verdaderas no cambian jamás. Están siempre libres de egoísmo y de los polos opuestos. Surgen espontáneamente, a veces por breves instantes, y su manifestación es el producto de un trabajo hermético consciente. La conexión con este centro emocional superior se consigue siempre a través del desarrollo de la inteligencia esencial, enfrentando nuevas ideas acerca de nosotros mismos, de los demás, del significado profundo de la vida, de la comprensión de las verdades herméticas y de las técnicas a través de las cuales es posible dominar las emociones, que adquieren enfoques distintos en la programación de hombres y mujeres. La mujer es más impulsiva que el hombre, y por esto le costará mucho más dominar sus emociones, ya que ella se expresa a través de los sentimientos y la sensibilidad viene a ser su centro de gravedad. Por ejemplo, su autoestima se inflará en la medida que logre llamar la atención por su vestimenta, ya que siempre trata de vestirse bien para impresionar a otros. No es que esto sea malo, lo sería solamente si pasa de lo razonable. Por ese motivo, la mujer que pretende dominar sus emociones debe aprender a razonar. En la medida en que la mujer logre darle conciencia a sus emociones, va a poder superarse y evolucionar. El hombre también tendrá dificultades por su autoestima, la cual se presenta diferente a la mujer y se basa especialmente en la obtención de cosas materiales, dinero, auto, casa, un buen puesto, etc. El hombre también es vanidoso, tiene los mismos defectos de la mujer, pero es menos sensible, manifestando sus problemas y defectos, especialmente a través de lo instintivo. En la vitalidad de la vida, de los eventos diarios, en los instantes de crisis, es difícil lograr un dominio emocional. En un ambiente artificial de tranquilidad es relativamente fácil. Cuando se pelea con la pareja, por ejemplo, o se siente desilusionado, cuando siente celos, angustia y siente herido su amor propio, cuando sus castillos en el aire se desmoronan, o se ve amenazado peligrosamente, cuando se siente terriblemente solo y las responsabilidades pesan demasiado sobre sus hombros, cuando las cosas le salen aparentemente todas al revés de lo que se había propuesto y se siente decepcionado de los demás o de sí mismo, cuando se ve traicionado, engañado y calumniado o tratado injustamente, en resumidas cuentas, cuando el piso tiembla bajo sus pies, podrá en esos instantes elevarse por sobre sus emociones y mantener la claridad intelectual, porque al final lo que manda es el pensamiento, no las emociones. Las emociones le dan calor y creatividad a nuestro pensamiento. El pensamiento sin las emociones es un pensamiento frío y estéril, pero el pensamiento dominado por las emociones es un pensamiento loco, destructivo, descontrolado y al azar. Sin embargo, el pensamiento solo podría mandar sobre una emoción si es capaz de reaccionar al individuo con una emoción mayor. Una emoción solo puede ser efectivamente conquistada por otra emoción más fuerte. El razonamiento ayuda mucho, pero no es suficiente. Todo progreso en el desarrollo emocional
depende de que la persona sea realmente consciente de su disgusto y antipatía por las emociones negativas y del goce anticipado de liberarse definitivamente de esta verdadera cárcel del programa mecánico, donde es obligada a sentir. En la medida que vaya logrando traspasar la barrera interna de sus emociones negativas, logrará conectarse en forma definitiva con su emocionalidad superior, que es donde reside la única y auténtica felicidad. La verdadera comprensión que lleva a la sabiduría se obtiene sumando la actividad de la inteligencia esencial con el trabajo del centro emocional superior. La facultad de elevar efectivamente y a voluntad nuestro nivel de conciencia no es una capacidad solamente del intelecto, sino también de lo emocional, y esto se consigue definitivamente en la misma medida en que logremos vencer las emociones negativas. ¿Cómo vencer las emociones negativas? Después de todo esto que hemos hablado, podría pensarse, quizás, que vencer las emociones negativas es algo sumamente difícil, pero es todo lo contrario, como veremos a continuación. El problema principal reside en que la persona, como cree fehacientemente que sus emociones son auténticas, originales y propias, se convence que lo que está sintiendo en ese momento es absolutamente real, que le pertenece a él mismo, a su propio yo. Al mismo tiempo, no le es posible usar su inteligencia esencial para darse cuenta de esta situación, porque la parte emocional de la misma se encuentra programada, es decir, poseída por una fuerza extraña. No es posible comprender las verdades herméticas si nuestra parte emocional está poseída por lo mecánico, no permitiendo así la manifestación de nuestro ser esencial, donde reside la emocionalidad superior, que corresponde, digámoslo así, a la parte de la intuición profunda del ser humano que no puede coexistir con lo programático, debido a que representa todo lo contrario. Para el caso del dominio de las emociones mecánicas, vamos a considerar que lo único que cuenta son las emociones negativas, ya que las positivas, a pesar de ser algunas también mecánicas, no las consideraremos, por el hecho de que al vencer las emociones negativas en un momento dado, lograremos conectarnos con la emocionalidad superior, y esto nos permitirá hacer conscientes todas nuestras emociones positivas. El primer paso para lograr dominar las emociones negativas es darse cuenta realmente que son todas mecánicas, que el sujeto reacciona en igual forma ante los mismos sucesos, y que se enoja, siente envidia, se alegra o se deprime siempre exactamente por los mismos estímulos. Se trata entonces de descubrir gradualmente que estas emociones negativas se ponen en marcha de manera automática y obligada ante estímulos determinados. El segundo paso consiste en darse cuenta fehacientemente que esa emoción negativa no es propia. ¿Por qué una persona, por ejemplo, siente celos? ¿Por qué los celos pueden apoderarse de tal manera de un individuo como para que asesine a una persona a la que unas horas atrás creía amar más que a nada en el mundo? Sencillamente porque el sujeto se identifica con ellos y piensa, yo tengo celos. Este es el gran error, tomar los celos como algo propio, genuino, auténtico y consciente. Un individuo podría estar tranquilamente haciendo cualquier cosa, totalmente sereno y con claridad en su pensamiento. En un instante dado aparecen en su imaginación, los acoge a través de una fantasía morbosa y comienza así a experimentar una verdadera tortura. Es como si se propusiese a sí mismo vivir esos celos que aparecieron en su mente, hacerse cargo de ellos como algo propio y muy valioso que le pertenece a él solamente. ¿Por qué tiene que identificarse y enganchar con ellos sin oposición alguna de su parte,
hasta hacerlos suyos, incrustándolos profundamente en su mundo interno. Realmente parece una locura, pero podemos entenderlo por el hecho de que el ser humano desconoce totalmente lo que sucede en la práctica con sus emociones mecánicas. Dijimos recién que es relativamente sencillo liberarse de las emociones negativas, ya que la clave consiste sencillamente en comprender en toda su profundidad que esas emociones son del cuerpo, de su yo psicológico, forman parte de un programa inconsciente y no pertenecen, por lo tanto, al verdadero ser esencial, libre, desprogramado y consciente. El tercer paso consiste en la actitud interna que se debe tener ante las emociones negativas, las cuales no deben ser combatidas por ningún motivo. El sujeto no debe decir, por ejemplo, ahora voy a luchar contra los celos, pues si así lo hiciera, lo único que va a conseguir es destrozarse él mismo internamente, descargándose de energías y quedando extenuado rápidamente, sin conseguir absolutamente nada. La clave entonces no está en combatir una emoción negativa, sino en ignorarla, es decir, en no enganchar con ella, no permitir que nos toque demasiado ni que nos arrastre compulsivamente. Lo que sucede es que la persona está acostumbrada a identificarse con aquello porque así lo dicta su programa. No combatir una emoción significa tomar una actitud fría y serena ante lo que sucede, teniendo muy claro que esa emoción no es de uno, sino del cuerpo. El programa emocional pretende obligarnos en un momento dado a sentir una gama de emociones negativas, y por lo tanto, el estudiante debe hacer un esfuerzo volitivo para no preocuparse de esa emoción y dejarla allí tranquilamente, sin atenderla en absoluto, limitándose más bien a observar cómo a su cuerpo le dan celos o rabia o envidia, mientras él se esfuerza por preocuparse de otra cosa totalmente diferente. Los estados emocionales negativos se caracterizan porque toman al individuo de tal manera que lo concentran en una sola cosa, y el sujeto queda así hipnotizado o fijado en una sola idea. Pero si en ese instante la persona, al desatender la emoción, logra dividir su estructura psíquica, el estado emocional imperante se rompe y pierde fuerza, terminándose de inmediato la compulsividad de esa emoción negativa. Precisamente nos desinteresamos de una emoción cuando nos damos cuenta que es mecánica, ya que sabemos que todo lo mecánico siempre se repite exactamente igual y que no existen posibilidades de descubrir o experimentar cosas nuevas, puesto que es totalmente limitado y por lo tanto no llama la atención y deja así de interesar. El individuo, con el tiempo, de tanto aceptar como suyas las emociones negativas mecánicas, se convence a sí mismo de que le pertenecen y se envicia viviéndolas como si efectivamente fueran propias. Sin embargo, basta poner en duda que esas emociones le pertenecen para darse cuenta que podemos rechazarlas no luchando contra ellas, sino que simplemente dejando de prestarles atención cuando esto se ha hecho por un tiempo largo. El estudiante finalmente tendrá acceso a lo emocional superior, que corresponde al mundo de las emociones espontáneas. Por primera vez, la persona sabrá lo que es sentir una emoción auténtica, no programada, logrando así aceptar o rechazar emocionalmente cualquier cosa de manera absolutamente libre, puesto que sus emociones no van a ser obligatorias. En esta forma, un estudiante puede liberarse del sufrimiento mecánico en el momento que quiera. Basta que se dé cuenta de que ese sufrimiento no es propio, que no le pertenece, sino que lo está asumiendo porque así lo quiere. En ese mismo instante se va a quebrar la mecanicidad de esa emoción y comenzará a perder su compulsividad hasta extinguirse totalmente. Este sistema que aquí proponemos ha sido absolutamente probado, con pleno éxito en innumerables estudiantes.
Es realmente fácil que una persona llegue a desarticular en forma total sus emociones mecánicas y logre así conectarse con esa emocionalidad superior que conduce a la libertad emocional, que permite ahora elegir libremente, sin compulsión alguna del programa. En esta emocionalidad superior reside la clave de la auténtica felicidad, que se basa en el mundo interno de la persona y no en circunstancias materiales. Y allí está también la clave del conocimiento, al integrarse el mecanismo de la inteligencia con lo emocional, combinación que produce la comprensión profunda de las verdades herméticas. El cuarto y último paso para lograr dominar las emociones negativas consiste en realizar una práctica importantísima. Para ello, el estudiante debe tener una libreta especial, donde escribirá las siguientes preguntas. ¿Qué situaciones clásicas me hacen enojar, sentir envidia, orgullo, egoísmo, odio, vanidad, etcétera? Una vez anotadas específicamente estas preguntas, es necesario observarse durante un tiempo largo, mínimo un año, a fin de comprobar en la práctica que el estudiante siempre sentirá lo mismo, no porque quiera hacerlo, sino porque no puede evitarlo. Además, debe comprobar que son siempre los mismos eventos los que desencadenan las mismas emociones, que se ponen en marcha de manera automática y obligada. A continuación, deberá anotar qué situaciones específicas le hacen vivir esas emociones negativas. Por ejemplo, ¿qué le hace enojar exactamente? ¿O cuáles son los detonantes que en un momento dado lo provocaron? Para darse cuenta cabalmente de que siempre actúan como detonantes los mismos estímulos mecánicos. Al poco tiempo de trabajar en esta lista de emociones negativas, el estudiante se dará cuenta claramente que las emociones detectadas son siempre las mismas, que no existe gran variedad en sus sentimientos, que no son muy originales, sino más bien calcadas del entorno en el cual se desenvuelve, y que su forma de reaccionar siempre se repite exactamente igual ante los mismos estímulos. Es decir, que detectaremos que ante determinadas situaciones siempre nos sentiremos deprimidos sin poder evitarlo. También observaremos que ante otras situaciones específicas siempre nos pondremos alegres. Sin embargo, concluiremos que tanto la depresión como la alegría no son naturales, son ficticias, creadas artificialmente. Son muy pocas las manifestaciones emocionales e intelectuales no mecánicas, auténticas, que corresponden al área de la esencia del individuo. Cuando el péndulo de las emociones comienza a disminuir su recorrido y tiende a quedarse a plomo en el centro, todo lo automático pierde fuerza y empieza a disminuir. Es entonces cuando el estudiante se desconcierta al darse cuenta que muchas cosas que antes lo entusiasmaban y lo hacían vibrar, ahora ya no lo tocan, por el sencillo motivo que antes vibraba mecánicamente. Existe una experiencia clásica relacionada con esto último. Un estudiante tiene un grupo de amigos profanos con los cuales estaba acostumbrado a reunirse y pasarlo de maravilla. La persona comienza a despertar y lo primero que va a sentir es que ya no lo pasa tan bien con sus amigos. Va a creer seguramente que él ha cambiado o que sus amigos cambiaron. No se puede explicar lo que pasa y sentirá miedo al pensar que ha perdido quizás la capacidad de disfrutar de la vida. Sin embargo, la verdad es absolutamente al revés, y a través de esta práctica hermética muy pronto se dará cuenta de que todos esos disfrutes eran algo totalmente ficticio, es decir, que nunca antes había disfrutado verdaderamente. Se puede hacer consciente este automatismo emocional y establecer cuáles son las situaciones clásicas que desencadenan las emociones habituales. Es necesario llegar a saber exactamente qué es lo que provoca temor, ira, angustia, tristeza,
celos, agresividad, odio, etc. Si se está sintiendo una emoción en un momento dado, no se debe darle rienda suelta, sino meditar profundamente en qué es lo que está pasando. Debe preguntarse, ¿qué estoy sintiendo yo en este instante? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Es algo real? ¿Es algo verídico lo que estoy sintiendo? ¿Tiene un fondo lógico y razonable? Hacerse estas preguntas en relación a los estados emocionales es llegar a ser cada vez más profundo, y esto es sencillamente lo que significa darse cuenta de lo automático de las emociones. Cuando por medio de esta práctica comprobemos que estas emociones negativas se repiten de la misma manera y que serán siempre las mismas, hasta el día de la muerte, si realmente estamos alertas al fenómeno y comprendemos su significado, esas emociones van a dejar de interesarnos y se van a extinguir gradualmente al no recibir el combustible de nuestra atención que las alimentaba, y el estudiante logrará finalmente conectarse con el centro emocional superior. La fe hermética. Cuando la fuerza del centro emocional superior actúa en la imaginación, aparece esa fe de la cual habitaba Jesús, capaz de mover montañas, tan diferente a la fe devocional. Un sujeto religioso, por ejemplo, confía en los preceptos de su doctrina, en Dios, en los santos de su religión, en las mandas que hace a la Virgen o algún santo de su predilección. Pero su fe es irracional, es ciega, no nace del conocimiento, sino que es sencillamente una confianza sentimental, una creencia de tipo emocional que no va asistida de ningún conocimiento. La fe hermética es también una confianza absoluta en algo, pero con los ojos muy abiertos, puesto que va asistida por el conocimiento y la comprensión profunda de qué, por qué y para qué se hace aquello, sabiendo que si actúa con determinadas leyes va a conseguir de todas maneras lo que quiere. Cuando los enfermos llegaban a Jesús para ser curados, éste les preguntaba de inmediato si tenían fe en él. De lo contrario, no se daba el trabajo de intentar sanarlos, porque sabía que por mucho poder que pusiese en movimiento, no podría curarlos de ninguna manera. La fe hermética es un poder que el estudiante necesita para su avance material y espiritual. ¿Cuánta fe necesita? Solo el equivalente a un grano de mostaza y moveréis montañas. Este cuento que viene a continuación muestra las torturas que sufrió un rey que no tenía fe y que tuvo que conseguir algo equivalente a este poder para mejorar de una terrible enfermedad. Lo hemos colocado precisamente para mostrar un nuevo ángulo, generalmente desconocido, de los tremendos poderes que se ocultan en una palabra tan simple y conocida: fe. En los tiempos del gran imperio bizantino, uno de sus emperadores cayó enfermo de una terrible enfermedad que ningún médico podía curar. Envió embajadores a todos los países con una descripción completa del mal. Uno de ellos llegó donde un maestro sufi, a quien el embajador conocía como un verdadero hombre de conocimiento, el que accedió a visitar al emperador. Fue llevado de inmediato a la corte, atendido con todos los honores, y el emperador le suplicó que efectuase la cura. El sufi preguntó cuáles eran los remedios que habían sido ensayados y cuáles pensaban ensayar. Luego examinó al paciente. Finalmente pidió que se reuniese la corte en pleno e hizo su declaración de cómo podría efectuarse la cura. Cuando todos los nobles del imperio estuvieron reunidos, el maestro dijo: «Sería mejor que su majestad imperial hiciera uso de la fe». «El emperador tiene fe», contestó un clérigo, «pero ella no tiene efecto terapéutico». «En ese caso», dijo el sufi, «estoy obligado a decir que existe un solo remedio en la tierra que podría salvarlo, pero no deseo nombrarlo, tan terrible es». Pero lo presionaron, le prometieron riquezas, lo amenazaron y lo halagaron. Finalmente dijo:
Un baño en la sangre de 100 niños menores de 7 años curará al emperador. Cuando la confusión y la alarma causada por estas palabras se apaciguaron, los consejeros de Estado decidieron que valía la pena probar el remedio. Se impusieron al monarca a pesar de la renuencia de éste, diciendo: Su Majestad Imperial no tiene derecho a rehusarse, pues de hacerlo privaría al imperio de la vida de todos sus súbditos, ya que al saberse la muerte del monarca, estallaría la guerra que podría destruir el gran imperio bizantino. Frente a este panorama, la vida de unos cuantos niños no representa nada comparado con la vida de muchos miles de seres humanos. Por lo tanto, se hizo correr la voz de que los niños de Bizancio menores de 7 años debían ser enviados a la corte dentro de cierto plazo a fin de ser sacrificados por la vida del emperador. En la mayoría de los casos, las madres de estos niños maldijeron a su soberano por ser tan monstruoso como para exigir para su propia salvación la carne y la sangre de sus hijos. Algunas, sin embargo, rezaron para que el emperador pudiese ser curado antes del momento fijado para la matanza de sus niños. El emperador mismo, transcurrido cierto tiempo, comenzó a sentir que no podía permitir, bajo ningún pretexto, que se llevara a cabo la matanza de los niños. El problema lo puso en un estado de ánimo tal que lo torturaba día y noche hasta que finalmente dio a conocer un edicto: prefiero morir yo antes de ver morir a inocentes. Apenas hubo dicho esto, su enfermedad comenzó a ceder y pronto estuvo completamente restablecido. Pensadores superficiales concluyeron que había sido recompensado desde el cielo por su buena obra. Otros, igualmente superficiales, atribuyeron su mejoría a las oraciones que hicieron las madres de los niños. Cuando preguntaron al sufi cuáles fueron los medios por los que la enfermedad había cedido, dijo: puesto que el rey no tenía fe, necesitaba tener algo equivalente a ella, y este equivalente fue el dilema que lo torturó día y noche hasta llegar a una resolución final. La fe hermética de la cual hablamos es la fuerza del centro emocional actuando en la imaginación. Como el rey no tenía fe, el maestro se vio obligado a procurarle algo equivalente a esta fuerza para lograr salvarle la vida. El que tenga ojos para ver y oídos para escuchar, sacará provechosas conclusiones de este cuento. Vimos recién en este método, para dominar las emociones negativas, que el segundo paso consiste en darse cuenta fehacientemente que esa emoción no es propia, es decir, consiste en lograr romper la identificación con los estados emocionales negativos, tema que profundizaremos en la próxima clave: la identificación.